Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Power BI. En esta clase vamos a aprender algunos aspectos clave para mejorar nuestras visualizaciones. Cómo ordenar los datos en una tabla y cómo aplicar formato a nuestras visualizaciones para que sean más atractivas y fáciles de entender. Vamos a trabajar con la tabla que desarrollamos en la clase anterior y aplicaremos diferentes opciones de formateo. Comencemos. Aquí tenemos la tabla que habíamos creado en la clase anterior. Estuvimos viendo cómo podíamos ordenar los datos en base a alguna columna en particular. Sabemos que si arrastramos en alguno de estos puntitos de los bordes podemos cambiar el tamaño de la tabla, podemos moverla en el lienzo y van a ver que van a aparecer algunas líneas rojas de guía para posicionar la tabla con respecto a algunos puntos claves de referencia. Podemos centrarla en la pantalla o podemos centrarla con respecto a otros objetos visuales. Habíamos visto que al hacer clic en el encabezado es posible ordenar los datos en base a alguna columna en particular, y también era posible ordenar los datos cliqueando en los tres puntitos y seleccionando ordenar por y algún campo o columna en particular. Le podemos cambiar también el orden aquí de descendente a ascendente, lo mismo que si cliqueamos más de una vez en el encabezado de la tabla. Esto es bastante sencillo. Comencemos ahora con las opciones de formateo que nos abren un mundo de posibilidades para que nuestros objetos visuales sean realmente potentes y atractivos. Para poder ingresar entonces al panel de formato, primero vamos a seleccionar nuestro objeto visual, después vamos aquí a nuestro panel de visualizaciones, vamos a seleccionar en este segundo icono que dice dar formato a su objeto visual. Y cuando ingresamos aquí, yo lo que voy a hacer primero es, voy a comprimir el panel de filtro. Ustedes saben que si yo cliqueo acá en estas dos flechitas, comprimo los paneles. Y si vuelvo a cliquear, expando el panel que deseo expandir. Así que y también lo que puedo hacer es cliquear aquí en el borde y aumentar el tamaño del panel para que me sea más cómoda la lectura. Con lo cual voy a trabajar solamente con el panel de visualizaciones, así que el resto los voy a comprimir. Entonces, vayamos paseando un poquito por estas opciones que hay, que son súper poderosas, y tengamos en cuenta que nos van a servir también para estandarizar estas acciones hacia otros objetos visuales. Lo que estamos viendo aquí va a aplicar para muchos otros objetos visuales. Entonces, tenemos dos paneles, objeto visual y general. Vamos al subpanel objeto visual. El primer ítem que nos aparece es uno que se llama valores preestablecidos. ¿Qué significa esto? Power BI tiene una serie de preformatos que podemos aplicar directamente a nuestro objeto. Y si alguno de estos nos gusta, esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Es muy sencillo. Simplemente desplegamos el drop down y seleccionamos alguno de ellos. Por ejemplo, seleccionemos encabezado en negrita. ¡Pum! Directamente nuestro objeto ya está formateado de acuerdo a ciertos parámetros predeterminados. También podemos seleccionar filas llamativas de encabezado en negrita. También es posible. Aquí tenemos un formato diferente. Con lo cual, si hay alguno que te gusta de aquí, perfecto, puedes ir directamente a por él. Ahora, si nos gusta mucho el diseño gráfico y queremos apuntar a desarrollar nuestro propio formato para este objeto visual, o hay ciertas cuestiones muy específicas que queremos arreglar o especificar, entonces tenemos que ir a alguna de las opciones que aparecen aquí abajo. Comencemos mirándolas. Por ejemplo, tenemos aquí la cuadrícula. Podemos hacer una multiplicidad de cosas con lo que querramos con la cuadrícula, ¿no? Vamos a, miren, por ejemplo, el ancho de las líneas de la cuadrícula, vamos a aumentarlo fuertemente para que podamos ver cómo varía, perdón, voy a poner en 10 para que podamos ver cómo varía lo que hagamos con la cuadrícula. Por ejemplo, cambiemos la de color también y aquí vemos qué es lo que sucede. Voy a dejarla en algo un poquito que sea visualmente más atractivo. Yo en principio voy a hacer algo grotesco para que podamos ver cómo funcionan estos cambios y después voy a dejarlo en algo que sea visualmente más de acuerdo a las buenas prácticas de Data Visualization, ¿ok? Entonces ponemos en 1, vamos a seleccionar un gris clarito. Bien, perfecto. Entonces sabemos que, pasemos al siguiente, sabemos que también podemos trabajar con líneas de cuadrícula verticales, ¿no? Aquí tenemos que si las activamos,
podemos hacer lo que queramos con las líneas de cuadrícula verticales también. En algunos casos puede ser útil si tenemos muchas columnas para poder visualizar con precisión qué es lo que estamos viendo, puede ser de utilidad. En este caso las voy a desactivar. Podemos trabajar con los bordes también. Tenemos un drop down que nos permite especificar con qué bordes vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer algo con el encabezado de las columnas. Vamos a aumentar un poquito el ancho para que veamos cómo cambia esto. Aquí estoy solamente aplicando sobre el borde superior e inferior. Los izquierdo y derecho no los toco todavía, pero podemos tocarlo también. Y ven cómo esta especificación puede ir variando. Vamos a sacarlos de aquí. En principio no los voy a querer. Vamos ahora a trabajar con ver de qué se tratan estas opciones. Podemos especificar el tamaño de fuente global, es decir, aplicamos un tamaño de fuente para toda la tabla. Voy a seleccionar 20 para que vean cómo varía esto, pero yo lo voy a dejar en 10. 10 me parece un valor en general adecuado para el tamaño de la fuente de nuestro objeto visual. Vamos a trabajar ahora con lo que se llama con los valores de la tabla. Me refiero a la parte central de nuestra tabla. El valor de 10 me parece adecuado. Vean que podemos aplicar negrita a todo, que no lo deseo hacer, pero podemos aplicar también algunas opciones a el color del texto de las líneas. Vean que podemos aplicar opciones al color del texto alternativo, al color del texto principal, con lo cual yo voy a hacer aquí algo con el fondo. El color del fondo aquí ligeramente lo voy a poner en un gris, y aquí el otro color de fondo lo voy a poner con un gris un poco más oscuro. Perfecto, continuemos entonces. El encabezado de la columna yo lo que quiero es ponerlo completamente negro, así va a quedar, y el texto por supuesto va a ir en blanco y lo voy a aplicar negrita al texto. Vamos a hacer algo más que quiero para mejorar un poco el estado del Data Visualization aquí. Esto, ustedes saben que si hacemos doble clic aquí, puedo cambiar el nombre del campo aplicando solamente para este objeto visual. Es decir, no estoy cambiando el nombre de la columna subyacente de la tabla de cual estoy extrayendo los datos. Estoy simplemente aplicando algo específicamente para este objeto visual. Aquí le voy a poner orden de venta. Muy bien, y quiero que vean que esto también se puede hacer de la siguiente manera. Si yo despliego aquí y cliqueo en cambiar nombre de este objeto visual, voy a poder poner monto de ventas. Muy bien, y aquí voy a poner cantidad vendida. Perfecto. Entonces ahora volvamos a nuestro panel de formato y veamos aquí tema totales. Totales entonces. Esto del totales yo quiero ponerle un color de fondo. Vamos a utilizar este color de fondo, un azul. Voy a poner aquí, quiero ver en blanco el fondo. En vez de un azul vamos a seleccionar un gris bastante oscuro. Muy bien. Sepan también que podemos aplicar especificidades a una columna específica solamente, ¿no? Entonces vamos a hacer una muestra. Por ejemplo, vamos con monto de venta. Y aquí a monto de venta le vamos a poner un color de fondo celeste, para que vean cómo funciona. Bueno, podemos hacer lo que querramos atacando solamente a una columna en particular. ¿Ok? Vamos a deshacer este cambio porque no me gusta cómo queda. Veamos elementos de celda. Esta opción nos permite especificar algunas condiciones de formato puntualmente a una columna en particular. Seleccionemos monto de ventas, por ejemplo, y una vez que vamos a poder empezar a jugar un poco con una especie de formato condicional. Entonces vayamos a color de fondo y cliquemos en este icono que dice FX. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a jugar un poco con la suma de este monto de ventas. Vamos a aplicar un degradado, podemos agregar un color en el medio. Vamos a aplicar un degradado que vaya en distintos tonos de celeste. Perfecto. Entonces vamos por aquí, aplicamos aceptar y veamos que vamos a tener una aplicación de una suerte de degradado para diferentes valores de el monto total de ventas. Vamos a deshacerlo, esta opción, y vamos a seguir mirando un poco cuáles son
las opciones que nos ofrece este formato, este panel de formatos que estamos explorando. Bueno, vamos a ver, esto lo vamos a ver en una clase más adelante, pero podemos impactar en la tabla diferentes URLs o direcciones de internet. Vamos a poder mostrar imágenes, por ejemplo, en la tabla que estén ligadas, subidas a algún sitio en internet. Esto lo hacemos con alguna URL en particular. Lo mismo con las imágenes que podemos utilizar. Y quiero que veamos ahora el subpanel que se llama General. Aquí hay una serie de opciones que también son bastante interesantes. En la sección de propiedades podemos especificar bien fino el tamaño de la tabla y también la posición. Van a ver que cuando tengamos otras tablas, otros objetos visuales, esto puede ser de utilidad porque nos va a permitir ser bien específicos. Por ejemplo, aquí nos dice que esta tabla está ubicada a 369 píxeles en lo que respecta a su dimensión horizontal y 162 en su dimensión vertical. Yo puedo poner aquí 600 y la vamos a ir moviendo en otras posiciones de la pantalla. Ahora voy a poner 400 y quedó aquí. Y esto nos puede servir porque podemos seleccionar varios objetos visuales a la vez y alinearlos todos en una coordenada en particular. Hay otra opción visual para hacer esto también, que la vamos a ver más adelante, pero en este momento es bueno poder observar esto. En espaciado nos va a servir para poder especificar a qué distancia queremos que esto esté de otros objetos. Muy bien. En opciones avanzadas nos va a permitir mantener el orden de las capas. Si hay ciertos objetos que se solapan, podemos agregar un título a nuestra tabla. Que lo vamos a hacer, vamos a poner informe de ventas. Aquí vamos a poner el título en negrita. Vamos a agregar un subtítulo y un divisor. En el subtítulo vamos a poner sección Adventure Works. Muy bien, vamos a agregar un espacio aquí. Perfecto. Y ahora lo que quiero que observemos es que podemos aplicar una serie de efectos a nuestros objetos visuales. Vamos a aplicar una sombra, vamos a agregar un borde visual y vamos a redondear un poco las puntas de nuestro objeto visual. Vamos a ver un poco lo que podemos hacer con esto. Aquí en formato de datos podemos especificar ciertas columnas en particular. Este es otro lugar donde podemos hacer algunos formateos específicos a columnas determinadas. Entonces aquí estamos metiéndonos con el monto de ventas. Vamos a decir que sea un número decimal. Podemos elegir la cantidad de posiciones. Esto lo estamos haciendo específicamente para este objeto visual, no para toda la fuente de datos subyacente. Vamos a aplicar un separador de miles que en este momento no lo tiene. Vean que dice 3578. Yo quiero que haya un punto aquí como separador de miles. Ahí queda aplicado. Perfecto. Y aquí podemos hacer algunas cuestiones con los iconos estos del encabezado que figuran acá arriba. Por ejemplo, puedo cambiar el fondo para que sea más llamativo o puedo dejarlo en blanco. Vean que hay realmente un montón de opciones que pueden hacer que nuestro objeto visual sea realmente poderoso, sea visualmente atractivo y que ayude a los usuarios finales a tomar decisiones informadas, que es lo que queremos hacer con nuestros objetos visuales. Muy bien, ahora es tu turno, experimenta con estas opciones y probá diferentes formatos en tus propias visualizaciones. Nos vemos en la próxima clase.